Capítulo 5. Miércoles por la mañana. La creación y la naturaleza búdica. Coloquio. Pregunta: ¿qué piensan los budistas del aborto? Respuesta: el aborto está considerado como la acción negativa de matar a un ser viviente. Respecto a los monjes y a las monjas, existen 4 tipos de acciones negativas que provocan la destrucción del voto en sí. Una de ellas es matar a un ser humano o a aquello que se está gestando como ser humano. Sin embargo, el control de natalidad que no implica aborto debe ser considerado en relación a la situación. Debemos tener en cuenta la superpoblación en general y la situación de cada familia en particular. Debemos considerar todos estos factores. Depende de las circunstancias. Pregunta: yo deseo intensamente renacer en cualquier reino, en una posición en la cual pueda ayudar realmente a los demás seres sintientes que vivan en él. En tales circunstancias, ¿sería incorrecto carecer del fuerte deseo de abandonar la rueda de la existencia cíclica? Respuesta: tu deseo de permanecer con el fin de ayudar es ciertamente correcto. Una de las oraciones de Shantideva, traducida aproximadamente, dice: en tanto que el espacio exista, permaneceré con los seres sintientes para servirles y ayudarles. Así pues, yo también intento practicar de este modo. El verdadero propósito de la vida es ayudar a los demás. Ello nos aportará la más alta satisfacción. La acción de ayudar a los demás, que surge de una motivación sincera, produce 2 resultados: la satisfacción personal y el beneficio de los demás. Es lo más precioso. Podemos preguntarnos si el desarrollo de la determinación de un bodhisattva de abandonar la existencia cíclica al contemplar las faltas de ésta se encuentra en contradicción con su deseo de permanecer en la existencia cíclica para beneficiar a los demás. Encontramos la respuesta a ello en El corazón del camino medio, de Baba Viveka. Dice que al contemplar las faltas de la existencia cíclica, uno no tiene ningún deseo de permanecer en este tipo de vida y genera la poderosa aspiración de liberarse de la rueda cíclica del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Y, de un modo similar, Asanga expone una gran variedad de meditaciones sobre los sufrimientos de la existencia cíclica en las tierras del Bodhisattva. Aún así, como dice Baba Viveka, dado que uno se encuentra bajo las influencias del amor y la compasión, no queda cautivado por la idea de retirarse a la paz de la soledad y, poseyendo la actitud de buscar el modo de aportar bienestar a los demás seres sintientes, permanece en la existencia cíclica. Esta actitud es realmente maravillosa. A pesar de estar absolutamente harto de la existencia cíclica, ahora sí, debido al deseo y la determinación de servir a los demás, acepta permanecer en ella voluntariamente. No obstante, como indica el ejemplo frecuentemente citado del loto que surge del barro sin quedar contaminado por este, el bodhisattva permanece en samsara sin ser afectado por sus faltas. Sería una actitud muy hipócrita proclamar que hemos adoptado la práctica de bodhisattva cuando de hecho estamos felizmente atrapados en la existencia cíclica con gran apego. Pregunta: ¿podría explicar el modo en que un alto lama influye en la conciencia de un moribundo o de un difunto con el fin de guiarla hacia un mejor renacimiento? Respuesta: si el lama está calificado, puede realizarse la transferencia de la conciencia de la persona que esté muriendo, de manera que renazca en un estado superior. En su defecto, y con fin de ayudar a un conocido, podemos estimular la atención del moribundo hacia sus prácticas cotidianas, repitiéndole pausadamente al oído los puntos importantes de estas mientras la conciencia del oído todavía funciona. Ello aportará el mismo efecto.
Es importante reconocer que el tiempo próximo a la muerte es la última oportunidad. Así, ayudaremos al moribundo evitando cualquier objeto o actitud que pudiera hacerle generar enfado o experimentar apego, con lo cual su marcha resultaría más dificultosa. Por esta razón, sus hijos y compañeros no deberán recordarle estos sentimientos. Lo mejor que puede hacer un compañero valeroso es permanecer con el moribundo o moribunda, tratando de influir en su mente para que ésta se apacigüe y descanse tanto como sea posible. Las personas religiosas que no han practicado mucho también pueden extraer un gran partido de este periodo si se acuerdan de practicar. Morir concentrado en un tema virtuoso es de gran ayuda. Pregunta: ¿reconocen los seres ordinarios que están muriendo? Respuesta: hasta que no se generan las conciencias sutiles, las personas ordinarias también podemos reconocer que nos estamos muriendo. Pero cuando la conciencia se torna bastante sutil, tendemos a perder la atención. La tercera de las 4 conciencias sutiles que aparecen en serie durante el proceso de la muerte se compone de 2 fases. En una de ellas, la persona todavía es consciente, y en la otra, ya no lo es. Pregunta: en el caso de un paro cardíaco total con pérdida completa de las funciones corporales, quizá durante años, ¿qué podemos hacer para ayudar? ¿Qué efectos tiene ello en el estado intermedio? Respuesta: una persona que ha tenido un ataque al corazón, pero que todavía dispone de una mente clara y es capaz de pensar, se encuentra en una situación comparativamente superior, ya que las técnicas que acabo de mencionar pueden ser utilizadas. Cuando el poder del pensamiento también ha quedado dañado, la situación es difícil. No obstante, dudo que un ataque prolongado tenga mucho efecto en el estado intermedio, dado que en ese punto adquirimos la forma de ser en el que nos vamos a reencarnar. Técnicamente hablando, el estado intermedio pertenece a la próxima vida. Aún así, habría un cierto grado de influencia, porque el estado intermedio es una continuación de la mente anterior perteneciente a la víctima del ataque cardíaco. Pregunta: ¿qué es un cuerpo de arcoíris? Respuesta: según el sistema del Sutra, el Bodhisattva obtiene un cuerpo mental en las 3 primeras. El Bodhisattva obtiene un cuerpo mental en las 3 tierras puras del Bodhisattva, que son la 8ª, la 9ª y la 10ª. La naturaleza de este cuerpo es mental y surge dependiendo de las predisposiciones de la ignorancia y el karma no contaminado. No se trata de un cuerpo físico sólido, es como un arcoíris. En el sistema del Sutra, este cuerpo permanece hasta la propia iluminación. Sirve incluso como causa inmediata para obtener el cuerpo físico de un Buda. El sistema tántrico critica esta visión porque afirma que a pesar de ser un cuerpo de luz, un cuerpo de arcoíris se genera dentro de los confines del nivel de las predisposiciones de la ignorancia. El sistema tántrico niega que un cuerpo físico generado por una causa impura pueda ser una entidad indiferenciable de la mente exaltada de un Buda, la cual se encuentra totalmente separada de todos los engaños. Así pues, el Tantra del Yoga Superior afirma que el cuerpo físico de un Buda debe ser adquirido dependiendo de la mente muy sutil y del viento muy sutil. Como expliqué el otro día, estos poseen una naturaleza muy pura, por lo cual pueden servir como origen del cuerpo físico de un Buda. En general, el cuerpo creado de la mente y el viento más sutiles se llama cuerpo ilusorio. En el sistema del Tantra de Guhyasamaja, el cuerpo puro se produce a partir del cuerpo y la mente sutiles. La mayoría de las enseñanzas tántricas, el Tantra de Eruka, el Tantra de Evarya, etc., presentan la misma combinación de cuerpo y mente, pero los tantras madre exponen el logro del cuerpo de arco iris de un modo diferente y único. Asimismo,
En los textos de la escuela mántrica de la antigua traducción de la tradición Nijing Ma, existe una enseñanza acerca de un cuerpo de arcoíris de gran transferencia. Además, existe una enseñanza referente a la liberación del cuerpo como un cuerpo de arcoíris, en la cual el viejo cuerpo se disuelve completamente en el cuerpo de arcoíris. Esta enseñanza está destinada a aquellos que practican el sistema de saltar vigorosamente de la tradición Nijing Ma. En el sistema de Kalachakra encontramos una explicación acerca del cuerpo vacío, un cuerpo vacío de toda partícula material, el cual no es un cuerpo ilusorio obtenido de los vientos, sino que se adquiere en el contexto de la mente de la clara luz. Así pues, existen numerosos tipos de cuerpos de arcoíris. Pregunta: si la raíz del sufrimiento es el apego, ¿existe contradicción entre desear tener una familia y desear la liberación del sufrimiento? Respuesta: yo creo que debemos diferenciar entre los deseos que son causados por la ignorancia y los deseos razonados. En tibetano existe una diferencia entre aspirar y desear. Por ejemplo, un bodhisattva renace por medio de sus aspiraciones y no por causa de su deseo. Del mismo modo, es adecuado aspirar a la liberación. Igualmente, los seres como los destructores del enemigo, los cuales han eliminado todas las emociones aflictivas, tienen pensamientos como el siguiente: esto y aquello es bueno, lo necesito. Estos meros pensamientos no son conciencias aflictivas. Del mismo modo, si consideramos el deseo de tener una familia, existen personas que practican el camino del bodhisattva y la consiguen. Además, en las escrituras acerca de la disciplina, el propio Buda estableció unos votos para las personas laicas y otros para los monjes. Así pues, no existe una prohibición generalizada acerca del deseo de tener una familia. Pregunta: ¿podría decirme si la liberación de la existencia cíclica es lo mismo que la iluminación completa? Respuesta: no, no es lo mismo. Existen dos tipos de nirvana que explicaré más adelante. Pregunta: ¿sería posible realizar experimentos objetivos acerca de la materia sutil o la mente sutil, de modo que pudieran convencer a un científico materialista? Respuesta: sería bueno hacerlo. Inténtelo. Pregunta: si la naturaleza de la conciencia es luminosa, ¿es entonces la naturaleza de la ignorancia oscura? Respuesta: este es un punto difícil. Como afirma el sistema Nijing Ma de la Gran Completación, todas las conciencias son de la naturaleza de mera luminosidad y conocimiento, lo cual es verdaderamente cierto. Realmente es algo que debemos contemplar. A pesar de que una conciencia como la de la ignorancia o el enfado aprende de un modo perverso, su verdadera naturaleza, su mera entidad de luminosidad y conocimiento, no está polucionada por ningún tipo de engaño. Necesitamos comprender esto. Dado que la conciencia no es algo físico, la mente primaria no puede ser como una lámpara en la que los factores mentales que la acompañan son otras cosas que se encuentran pegadas a ella. Así pues, parece ser que la explicación de que, cuando se genera el enfado, existen una mente primaria y un factor mental de enfado, quiere decir que hay un factor que es la mera entidad de luminosidad y conocimiento, y otro factor que es al mismo tiempo una aprensión errónea. Por tanto, esa conciencia, aunque equivocada respecto a su modo de aprehensión, posee una naturaleza de mera luminosidad y conocimiento. Simultáneamente, deben estar presentes, de entre los 51 factores mentales, los 5 factores mentales siempre presentes. Así pues, debemos decir que incluso la naturaleza luminosa y conocedora de la ignorancia es luminosa. Pregunta: ¿por qué son las mujeres el objeto principal de crítica en tantos textos budistas? Respuesta:
Las faltas del cuerpo de la mujer se examinan, por ejemplo, en la Preciosa Guirnalda de Nagarjuna y en Realizando las acciones del Bodhisattva de Shantideva. No obstante, no se escribieron para considerar inferior a la mujer. Se escribieron más bien porque la mayoría de la gente que había tomado los votos del clero eran hombres, por lo cual esas explicaciones sobre la meditación en las faltas del cuerpo de una mujer se establecieron para asistir principalmente a los hombres en la superación de la generación del apego hacia el cuerpo femenino. Del mismo modo, una monja debe aplicar esas mismas faltas al cuerpo del hombre para superar la generación de apego hacia él. Pregunta: ¿podría usted sugerirnos varias formas en las que las enseñanzas de Buda pueden ayudar a aliviar una depresión profunda? Respuesta: es difícil contestar a eso. Decimos que cuando un karma fructifica, ya no puede ser revocado. Esto quiere decir que si el órgano de tu oído, por ejemplo, está deformado debido al karma anterior, poco podrá hacerse al respecto. Sin embargo, antes de que este resultado haya fructificado de un modo manifiesto, existen medios para eliminar la fuerza de ese karma que, en su defecto, produciría este resultado. Una técnica útil es aquella en la que manifestamos o confesamos esa acción, desarrollamos un sentimiento de arrepentimiento por haberla creado y generamos la intención de evitarla en el futuro. Creo que cuando uno cae en una depresión profunda es difícil salir de ella, pero aún así podría haber excepciones. Sin embargo, existen muchos tipos de adiestramiento mental para detener los primeros estadios de la depresión. Según mis propias experiencias, ciertas enseñanzas nos ayudan cuando debemos enfrentarnos con grandes dificultades y numerosos problemas y tragedias. Es muy útil, por ejemplo, la comprensión de la impermanencia, puesto que ella percibe la naturaleza del sufrimiento de este tipo de vida. También nos será muy útil comprender que dicho suceso ha ocurrido debido a nuestro propio karma. Cuando experimentamos dificultades y sufrimientos tremendos, es importante tener en cuenta que estos se deben básicamente a nuestros propios errores del pasado, nuestras faltas del pasado. Así disminuiremos nuestra ansiedad e inquietud. Examinaremos seguidamente el problema en sí. Su naturaleza es impermanente. Ha venido y se irá. Esto también nos ayudará. Además, después de todo, nos encontramos en la existencia cíclica, por lo cual, tarde o temprano, tendrán que aparecer los problemas. Esta perspectiva nos aporta una mayor fuerza. Una vez más, como dice Shantideva, si se trata de algo que puede ser solucionado, no hay necesidad de preocuparse. Y si es algo que no puede ser resuelto, ¿de qué serviría preocuparse? Es muy alentador reflexionar sobre estas líneas. Igualmente, un consejo que nos puede servir es percatarnos de que es preferible afrontar estas pequeñas cantidades de tragedia durante la vida humana, ya que en ella disponemos de un mejor equipamiento para afrontar los problemas. Si nos ocurriera lo mismo durante un tipo de vida distinto, por ejemplo como animal, sería más bien desconsolador. Así pues, afrontar el problema durante este periodo es afortunado. También nos ayudará a pensar. Por mi propia experiencia sé que tengo enfados, tengo deseos, tengo celos, tengo orgullo. Todas estas cosas se encuentran en mi mente. Desde un tiempo inmemorial he permanecido demasiado acostumbrado a estas actitudes. Ahora, puesto que ciertamente las causas se encuentran en mi mente, tienen que aparecer los resultados negativos. Por esta razón, debo afrontar tal y tal problema, este sufrimiento. Después nos ayudará a pensar que el sufrimiento que estoy experimentando en este momento sirva de actualización de los muchos karmas negativos que he acumulado en el pasado. También nos ayudará a considerar el modo de pensar de un bodhisattva, que busca el bienestar de la mayoría, todos los demás seres, por encima de su propio beneficio. Yo soy un ser humano, un monje, y en mi caso el Dalai Lama, a quien un gran número de personas respetan. Pero cuando comparo el bienestar de los demás con el mío propio, yo soy solo una persona, por lo cual no soy digno de ser el principal objeto de interés.
el bienestar de los demás es mucho más importante. Después, con esta actitud, es bueno pensar que el dolor que experimento sirva como sustituto del sufrimiento que los demás deben padecer. Esta práctica se llama tomar el sufrimiento de los demás y darles felicidad propia. Ello nos aporta una fuerza interior verdadera. Si pensamos en esta línea, no percibiremos nuestro propio sufrimiento como algo desafortunado, sino como una oportunidad afortunada para practicar estas enseñanzas. Incluso llegaremos a pensar, ojalá vinieran más problemas, porque de ese modo dispondría de más oportunidades para practicar. Con ello obtenemos una determinación interior, la determinación de Bodhisattva, firme como el acero. Estas enseñanzas son de gran utilidad. La determinación mental y el poder de la voluntad se encuentran entre los mejores métodos para superar el sufrimiento mental. Debemos adiestrarnos en estas actitudes de modo que cuando nos suceda algo ya estemos preparados. En general, simplemente nos olvidamos de practicar y después, cuando surge algún problema, nos resulta difícil tratar de utilizar, en ese momento, una técnica con la que no estamos familiarizados. Esta es la razón por la que los practicantes eligen reflexionar acerca de la muerte. En mi práctica diaria pienso en mi muerte y en los estadios del proceso de la muerte más de 6 veces al día. Practicar, 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 pensar, pensar, pensar. Con ello quiero decir que, aunque de hecho no estoy muriendo, me estoy preparando para ello. Aún así, cuando llegue mi hora, no sé si tendré éxito, pero de todos modos me estoy preparando. Supongo que es posible estar preparándose durante toda la vida y a pesar de ello fracasar completamente. Así pues, la preparación mental, no externa, sino interna, es muy importante y útil ya desde el principio. Normalmente cuando hablo con los tibetanos o con otros amigos, les digo que mi estrategia es confiar en lo mejor estando preparado para lo peor. Esta es mi perspectiva habitual. Pregunta: ¿cómo podemos desarrollar la voluntad de hacer aquello que es bueno y virtuoso? Respuesta: también este tema se encuentra conectado con los modos de desarrollar la fuerza interior. Otra técnica consiste en investigar cuál es el significado de la vida, qué significado tiene el dinero, qué es nuestro cuerpo. Investigad más, pensar más. De esta forma desarrollaréis la convicción de que todas esas cosas ficticias, al igual que vuestra vida, tienen un fin y, en un momento dado, os producirán tristeza. Si reflexionamos detenidamente, en última instancia, el dinero, la riqueza o la fama no proporcionan una felicidad permanente, por lo cual no son válidas para ser considerados como objeto final de nuestro logro. El nirvana puede ser ese objeto final, pero por el momento resulta difícil alcanzarlo. Así pues, la meta práctica y realista es la compasión, un corazón cálido, sirviendo a otras personas, ayudando a los demás, respetando a los demás, siendo menos egoísta. Practicando de este modo tendremos un beneficio y una felicidad más duraderos. Si investigamos el propósito de la vida y, con la motivación que resulta de ese análisis, desarrollamos un buen corazón, amor y compasión, viviendo toda nuestra vida de este modo, entonces cada día será útil y significativo. Creo que este es el método principal para desarrollar la voluntad. Ahora, volvamos a nuestro tema, el cual puede parecer desconectado de la práctica diaria, pero, de hecho, es necesario conocer estos temas para formarse una idea de la totalidad del sistema, la estructura del budismo. Necesitamos conocer estos puntos para conocer los orígenes y la dirección del budismo, aunque algunos de ellos no sean precisos para las prácticas diarias. La cesación del sufrimiento.
Anteayer hablamos de la naturaleza del sufrimiento, la primera de las 4 verdades nobles. Ayer analizamos principalmente las fuentes o causas del sufrimiento y hoy hablaremos acerca de la cesación del sufrimiento y sus causas. En primer lugar, y tal como expliqué anteriormente, el hecho de que los sufrimientos sean producidos ocasionalmente nos indica que son causados. Es necesario verificar que la ignorancia es la raíz de la existencia cíclica, la fuente básica del sufrimiento. También es de gran ayuda identificar con mayor detalle el modo en que se desarrollan el enfado y el apego. Por ello, vamos a examinar este punto para adentrarnos después en el tema de la cesación del sufrimiento. Cuando sentimos odio hacia alguien, ¿cómo aparece el objeto en ese momento? Nos enfadamos porque esa persona nos ha dañado, nos está dañando o nos dañará. ¿Quién es este yo que está siendo dañado? En ese momento, tenemos la sensación de que uno mismo y el objeto, el enemigo, son muy sólidos e independientes. El enfado surge por causa de las apariencias del objeto como establecido inherentemente y de uno mismo como establecido inherentemente y, también, por el consentimiento de estas apariencias. No obstante, si en ese preciso momento utilizamos los razonamientos que se encuentran en los tratados del camino medio, examinando quién soy yo, quién es el que está siendo perjudicado, qué es el enemigo, ¿es el cuerpo el enemigo? ¿Es la mente el enemigo? Este enemigo sólidamente existente, que previamente parecía ser autoinstituido como algo con lo que enfadarse, y este yo autoinstituido que ha sido dañado, parecen desvanecerse. Debido a ello, el enfado se desvanece. ¿Acaso no es así? Pensadlo por vosotros mismos. Aunque no lo entendamos bien, podemos formarnos una idea de que cuando generamos un fuerte apego o enfado, estas actitudes se encuentran asistidas por la concepción de que el objeto y uno mismo son autoestablecidos. Más adelante explicaremos que el modo de subsistencia del fenómeno es la vacuidad de la existencia inherente. Ahora vamos a establecer simplemente que el deseo, el odio y demás son conciencias producidas con la asistencia de una conciencia errónea que equivocadamente percibe las cosas como inherentemente existentes. Si estos pensamientos negativos fueran inseparables de nuestra mente primaria, entonces, mientras ésta estuviera funcionando, estos pensamientos negativos, el odio, etc., tendrían que estar ahí. Pero, sin duda, este no es el caso. Según parece, en este preciso momento no hay nadie enfadado en esta habitación. Mi mente primaria está funcionando para pensar y hablar, y vuestras mentes primarias funcionan para escuchar y concentrarse. En este momento, el enfado no está presente, lo cual nos demuestra que los pensamientos secundarios, como el odio y el apego, pueden ser separados de la mente principal. Existen 2 tipos de actitudes en nuestra mente. Por un lado, el enfado y el apego, y por el otro, el no apego, la satisfacción, el amor y la compasión. Sin embargo, no podemos experimentar simultáneamente odio y apego hacia un objeto exactamente en el mismo instante. Pueden manifestarse en momentos consecutivos, del mismo modo que el enemigo de hoy puede convertirse en nuestro mejor amigo del mañana. A menudo sucede incluso en la política internacional y también ocurre frecuentemente a nivel privado. No obstante, es imposible generar deseo y odio hacia un objeto en un mismo momento, lo cual nos muestra que estas 2 actitudes poseen modos de aprehensión contradictorios. Así pues, cuando uno de ellos incrementa su poder, el otro disminuye.
Por ejemplo, cuando una persona se enrola en el ejército y participa en los asuntos de guerra, debido a la costumbre de generar odio y pensamientos de matar, cómo hacer sabotaje, etc., cuando regresa a la vida civil, los demás ven en ella algo desagradablemente tosco, perciben que el antiguo soldado se incomoda fácilmente, etc. Esto se debe a que la persona se ha acondicionado a los pensamientos de odio. No obstante, cuando se encuentra en situaciones libres de las fuentes del odio y gradualmente llega a familiarizarse con la actitud amorosa, se debilita el lado enfadado del pensamiento. De este modo, las dos actitudes se dañan mutuamente. El amor y la compasión poseen el soporte de la cognición válida. Su producción no necesita la asistencia de la ignorancia, que erróneamente percibe los objetos como inherentemente existentes. No obstante, para la mayoría de la gente que carece de la comprensión de la vacuidad, cuando alientan compasión, la concepción errónea de la existencia inherente actúa más bien como un factor contribuyente. Sin embargo, en general, las conciencias no virtuosas, tales como el odio, el orgullo y demás, no importa lo poderosas que sean, son generadas únicamente con la asistencia y el soporte de la concepción de la existencia inherente. Así pues, careciendo de esa concepción errónea, no hay forma de que el odio y el apego puedan operar. Sin embargo, las conciencias opuestas al deseo y al odio pueden operar aun cuando no existe la concepción errónea de la existencia inherente. Como mencioné anteriormente, la conciencia que concibe la existencia inherente es errónea. Su objeto concebido no existe siquiera de un modo convencional. La conciencia de la sabiduría que comprende la vacuidad de ese mismo objeto, que la ignorancia observa en una concepción errónea de la existencia inherente, tiene un modo de aprehensión exactamente opuesto al de la ignorancia. Aprende el objeto como vacío de existencia inherente. La ausencia de ésta goza de un fundamento válido, por el cual, tras el análisis, aparece más y más clara. No obstante, la existencia inherente, excepto para nuestra estúpida insistencia en creer en ella debido a nuestro condicionamiento previo, carece de una base razonada, por lo cual, cuanto más la observamos, más desaparece. Repito, la conciencia que concibe erróneamente la existencia inherente y la que comprende la vacuidad de la existencia inherente se perjudican mutuamente. Además, la sabiduría que comprende la ausencia de la existencia inherente posee un fundamento válido. Así pues, mediante el poder de familiarización con esta sabiduría que comprende la vacuidad, debilitaremos la fuerza de la conciencia que concibe su opuesto. También, dado que la conciencia que se percata de la ausencia de entidad propia, así como la conciencia de la compasión, son cualidades que dependen de la mente y, puesto que la mente existe continuamente, su base es estable o continua. Por tanto, una vez adiestrados en ellas, no precisamos de un esfuerzo continuo para regenerarlas. De este modo pueden tornarse más y más poderosas y, en consecuencia, pueden ser desarrolladas hasta un grado sin límite. Por ejemplo, cuando cargamos un paquete a nuestra espalda, debido a que nuestro cuerpo es una base burda, solo podemos cargar una cantidad limitada. No podemos con una carga ilimitada. Como dice Dharmakirti, podemos adiestrarnos en el salto solo hasta un cierto límite. Existe un punto que no podemos superar. Lo mismo ocurre al hervir el agua. De tanto hervir, se consume. No obstante, incluso en los estudios ordinarios, dejando aparte el hecho de que existe un límite para nuestra vida, nunca llegamos al punto de carecer de espacio en nuestro cerebro. No importa lo mucho que estudiemos, aunque llegáramos a estudiar 100.000 millones de palabras, la mente sería capaz de retenerlas. Lo cual nos indica que la base de estas cualidades, la conciencia,
es estable y continua. El otro día, bromeaba con una persona cuando me preguntó acerca del cerebro. Le dije que, al igual que un ordenador, nosotros necesitamos de una célula para cada momento de memoria. Luego, a medida que nuestra educación aumente, nuestra cabeza se va haciendo cada vez más grande. Ya que la compasión, la sabiduría, etc., son cualidades que dependen de la mente, y puesto que la mente es estable y continua, estas cualidades pueden desarrollarse sin límite. Por esta razón decimos que la concepción de la existencia inherente puede ser extinguida. Cuando eliminamos la concepción de la existencia inherente, eliminamos también las emociones aflictivas generadas dependiendo de esa ignorancia. Además, puesto que la ignorancia que dirige las acciones contaminadas ha cesado, esta clase de acciones cesa. Una vez que el motivante de la acción y las acciones han cesado, cesarán también los resultados de esas acciones. Así es como surge la tercera verdad noble, la verdadera cesación. La naturaleza búdica. ¿Qué es el nirvana? La base que hace posible el logro del nirvana es la naturaleza búdica o el linaje que mora naturalmente. Los sistemas individuales de los principios budistas interpretan la naturaleza búdica de diferentes modos, con la cual existen muchas naturalezas búdicas en cuanto a su nivel de sutilidad. Las escuelas del oyente no hablan de la naturaleza búdica porque afirman que existen 3 vehículos finales. Por ello, hablan de una naturaleza del superior o linaje del superior. Sostienen que cuando los oyentes o los meditadores solitarios han alcanzado su iluminación respectiva como destructores del enemigo, y tras actualizar el nirvana absoluto, su continuo mental se interrumpe, de forma que no es posible seguir con el adiestramiento. Y lo mismo ocurre en el camino del bodhisattva. Así pues, ellos mantienen la existencia de 3 vehículos finales. Aunque Buda habla de estos 3 vehículos, incluso en ciertos sutras del gran vehículo, estas afirmaciones precisan de una interpretación que indique el pensamiento que se encuentra tras la afirmación de Buda. Su intención al afirmar que existen 3 vehículos finales y los razonamientos que perjudican la lectura literal de tales escrituras. ¿Qué es lo que se propone como base en el pensamiento de Buda cuando enseñó los 3 vehículos finales? El hecho de que la gente pertenece temporalmente a un linaje definido como, por ejemplo, oyente, meditador solitario o bodhisattva. Como ya he dicho, las escuelas de los oyentes identifican la naturaleza superior o linaje superior como los 4 linajes de los superiores. Los 3 primeros se utilizan para que el practicante se sienta satisfecho con comida, ropa y vivienda mediocres. El cuarto, dependiendo de estos, consiste en esforzarse por eliminar los estados negativos y lograr cualidades ventajosas. Estos son los 4 linajes causales de los superiores, en tanto que causan el logro del nivel de un superior. El sistema de la escuela de solo mente que sigue las escrituras, una rama basada en Asanga, afirma una mente que es la base de todo. La naturaleza búdica se identifica como una semilla de la sabiduría excelsa no contaminada que se encuentra en la mente que es la base de todo. Mientras ésta no haya sido activada por condiciones tales como escuchar las doctrinas y reflexionar sobre su significado, se le llama el linaje que mora naturalmente. Luego, cuando ha sido actividad, se le llama el linaje experimental. El sistema de la escuela de solo mente, que sigue el razonamiento, una rama basada en Dignaga y Dharmakirti, no afirma una mente que es la base de todo. Habla de la naturaleza búdica como de una semilla de la sabiduría excelsa, no contaminada, que se encuentra junto a las esferas internas de los sentidos. Cuando se topa con las condiciones apropiadas de escuchar, reflexionar y demás, es capaz de generar la actuación de los 3 vehículos.
Este es el linaje que mora naturalmente. El sistema de la escuela del camino medio identifica el linaje de Buda, en general, como aquello que es adecuado transformar en un cuerpo de Buda, el momento que ocurre la transformación. Se divide en aquello que es adecuado transformar en el cuerpo de verdad de un Buda y aquello que es adecuado transformar en el cuerpo de la forma de Buda. El primero corresponde al linaje que mora naturalmente y el segundo al linaje experimental. Basándose en esta enseñanza acerca de una naturaleza búdica presente en todos los seres, la escuela del camino medio explica la existencia de un único vehículo final. ¿Qué es el nirvana obtenido dependiendo de la naturaleza búdica, el linaje de Buda? Si consideramos el nirvana de un modo general, consideremos en primer lugar el nirvana natural, el cual es la naturaleza última del fenómeno. Este es, en sí mismo, naturalmente puro y, debido a esta esfera pura que es la naturaleza del fenómeno, los engaños son adecuados para ser eliminados y la liberación puede ser alcanzada. Además, la entidad de la liberación es justamente esta naturaleza pura. Así pues, desde estos puntos de vista, la naturaleza pura del fenómeno se conoce como el nirvana natural. Respecto a los nirvanas que son obtenidos, el nirvana inferior es de dos tipos, con remanentes y absoluto. El nirvana con remanentes se refiere, según el sistema de los oyentes, al logro del nirvana, pero quedando todavía un resto de agregados mentales y físicos impulsados por acciones contaminadas previas y por las emociones aflictivas. Por otro lado, el nirvana absoluto ocurre cuando se ha logrado el nirvana, pero ya no queda ningún resto de los agregados físicos y mentales impulsados por las acciones contaminadas previas y las emociones aflictivas. Estos nirvanas se llaman formas inferiores del nirvana porque, de los dos tipos de obstrucciones, únicamente se ha eliminado la obstrucción aflictiva a la liberación de la existencia cíclica. Las obstrucciones a la omnisciencia todavía no han sido eliminadas. El tipo superior de nirvana ocurre en el nivel del estado de Buda. Se le llama nirvana que no mora, porque uno no mora ni en el extremo de la existencia cíclica ni en el extremo de la paz solitaria. En su lugar, uno ha alcanzado la perfección de su propio desarrollo, así como la capacidad de llevar a cabo el bienestar de los demás. No solo se han superado completamente las obstrucciones aflictivas a la liberación de la existencia cíclica, sino que se han eliminado totalmente las obstrucciones a la omnisciencia. Las obstrucciones a la liberación de la existencia cíclica producen sufrimiento a los seres que las llevan en sus continuos, y las obstrucciones a la omnisciencia, puesto que impiden conocer todos los objetos de conocimiento, causan la incapacidad de conocer las constituciones, los pensamientos, los intereses y las predisposiciones de los practicantes, por lo cual obstaculizan la capacidad de aportar bienestar a los demás a gran escala. Así pues, cuando únicamente eliminamos las obstrucciones aflictivas, nos liberamos de la existencia cíclica, pero cuando además superamos las obstrucciones a todo aquello que es cognoscible, alcanzamos el estado de omnisciencia. ¿En qué lugar se incluirían estos nirvanas dentro de las dos verdades, convencionales y última? Chandrakirti dice que el nirvana es una verdad última porque es una cesación verdadera, identificada en sí como vacuidad. ¿Cómo es esto? Los engaños son extinguidos en la esfera de la naturaleza última del fenómeno mediante el poder del antídoto, es decir, mediante la sabiduría que comprende la ausencia de entidad propia o la ausencia de existencia inherente. Dicha esfera pura de la realidad se llama cesación. Por esta razón, el nirvana es una verdad última. Aunque las cesaciones verdaderas son todas de un mismo tipo general, existen muchos niveles distintos, empezando por la cesación verdadera, que es el abandono de aquello que debe ser abandonado mediante el camino de la visión. Más adelante hablaremos de los 5 caminos, pero por el momento mencionaré que se trata de los caminos de acumulación, preparación, visión, meditación
y el camino de no más aprendizaje. Tenemos 5 caminos para los oyentes, 5 para los meditadores solitarios y 5 para los bodhisattvas, lo que hace un total de 15, 3 grupos de 5. Durante los 2 primeros caminos, el de la acumulación y el de la preparación, carecemos de la comprensión directa de la verdad de la vacuidad, por lo cual aún no hemos logrado la verdadera cesación. Sin embargo, en el camino de la visión, adquirimos la comprensión directa de la vacuidad, por lo que obtenemos la verdadera cesación, es decir, un estado separado de aquellos objetos que deben ser abandonados por el camino de la visión, la versión artificial o adquirida de las obstrucciones aflictivas. En el camino de la meditación, abandonamos las obstrucciones aflictivas innatas. En ambos casos eliminamos estas obstrucciones por medio de sus antídotos, de modo que jamás vuelven a surgir. En general, existen 2 tipos de cesaciones, las analíticas y las no analíticas. La cesación no analítica se refiere a la ausencia de algo debido a la no agregación de las causas y de las condiciones que lo habrían producido, mientras que una cesación analítica es la cesación de algo que ha sido eliminado para siempre mediante su antídoto. Tanto el camino de la visión como el de la meditación cuentan con los caminos ininterrumpidos y los caminos de separación. Un camino ininterrumpido sirve como verdadero antídoto para un nivel de obstrucciones. La estabilización meditativa, que posee entonces el atributo de haberse separado o liberado de ese nivel particular de obstrucción, se llama el camino de la separación. Existen también numerosas divisiones respecto a los factores que son abandonados por los caminos de la visión y la meditación en relación a los 3 reinos: los reinos del deseo, de la forma y sin forma. En el Tesoro del Conocimiento Manifiesto de Vasubandhu y en el Compendio del Conocimiento Manifiesto de Asanga se expone un gran número de ellas, pero no las analizaremos ahora. Sin embargo, un punto fundamental es que la escuela de consecuencia considera como obstrucciones aflictivas a las consecuencias que conciben la existencia inherente, por lo cual afirman que las obstrucciones a la omnisciencia son predisposiciones establecidas por la concepción de la existencia inherente. Sin embargo, la escuela autonómica considera que la conciencia que concibe la existencia verdadera es una obstrucción a la omnisciencia, con lo cual los autonoministas se sitúan en una difícil posición afirmando que aunque los practicantes no han eliminado la raíz final de la existencia cíclica, es decir, la concepción de la existencia verdadera, pueden ser liberados de la existencia cíclica mediante el abandono de la concepción de la entidad propia de la persona, la concepción en que las personas se establecen sustancialmente en tanto que autosuficientes. Así pues, los autonomistas sostienen que, a pesar de que el practicante no ha abandonado la concepción de una entidad propia del fenómeno, la cual es la raíz final de la existencia cíclica, le es posible liberarse de esta. Sin embargo, los consecuencialistas proponen como raíz de la existencia cíclica y, en consecuencia, como obstrucción aflictiva básica, la concepción de la existencia verdadera o inherente, con lo cual no tienen este problema. La escuela autonómica divide las obstrucciones a la omnisciencia en 9 ciclos y explica que su abandono se logra entre la segunda y la 10ª tierra del Bodhisattva. Sin embargo, dado que la escuela de consecuencia propone la concepción de la existencia verdadera o inherente como la obstrucción aflictiva principal, y afirma que las obstrucciones a la omnisciencia son las predisposiciones establecidas por esa concepción, es imposible empezar con la generación de un antídoto real para las obstrucciones a la omnisciencia sin antes haber abandonado completamente las obstrucciones aflictivas. Gung Tang Go Chok Den Bai Drom Mai nos lo aclara con un ejemplo. Cuando ponemos un ajo en un recipiente, deja algo de su olor en el propio recipiente, con lo cual,
Si pretendemos limpiar el recipiente, necesitaremos sacar antes el ajo. Del mismo modo, una conciencia que concibe la existencia inherente, al igual que el ajo, deposita en la mente unas predisposiciones que producen la apariencia de esa existencia. Así pues, no hay un modo de purificar la mente de esas predisposiciones que no son como el olor del ajo depositado en el recipiente de la mente, hasta que eliminamos de ella todas las conciencias que conciben la existencia inherente. Primero, debemos eliminar el ajo, y después podremos eliminar su olor. Por esta razón, de acuerdo con la escuela de consecuencia, hasta que no hayamos eliminado completamente la totalidad de las obstrucciones aflictivas, no podemos comenzar a eliminar las obstrucciones a la omnisciencia. Siendo este el caso, un practicante no puede comenzar a eliminar las obstrucciones a la omnisciencia en ninguna de las primeras 7 tierras del Bodhisattva, las cuales se llaman impuras porque todavía quedan emociones aflictivas por abandonar. El practicante comienza a abandonar sus obstrucciones a la omnisciencia en el 8º fundamento del Bodhisattva, y continúa con ello en los niveles 9º y 10º. Estos 3 fundamentos, o tierras, se llaman las 3 tierras puras, porque las obstrucciones aflictivas han sido abandonadas. Como expliqué anteriormente, las escuelas no consecuencialistas proponen una ausencia de entidad propia del fenómeno que es más sutil que la ausencia de entidad propia de las personas. Estos otros sistemas también proponen que las emociones aflictivas son generadas por una conciencia que concibe la entidad propia de las personas, que ellos identifican con la concepción de que las personas se establecen sustancialmente en tanto que autosuficientes. Sin embargo, la escuela de la consecuencia sostiene que la concepción de la entidad propia de las personas y la del fenómeno son igualmente sutiles. Así pues, los consecuencialistas consideran incompletas las exposiciones de las demás escuelas acerca del proceso mediante el cual se generan las emociones aflictivas, ya que no toman en consideración la totalidad de los niveles de estas. Por tanto, los consecuencialistas explican que un destructor del enemigo que ha eliminado el enemigo de dichas emociones aflictivas, tal como se explican en estos sistemas, no es un destructor del enemigo totalmente calificado. Así pues, entre nuestras emociones aflictivas existen 2 niveles, las inducidas por las concepciones sutiles de la existencia inherente y las inducidas por las concepciones burdas de las personas como sustancialmente existentes en tanto que autosuficientes. Los niveles de la vacuidad. Todos estos puntos giran en torno al hecho de que existen numerosos niveles distintos de vacuidad, burdos y sutiles. Un nivel se refiere a la vacuidad, que es el no establecimiento de una persona como sustancialmente establecida en tanto que autosuficiente. Otro nivel es la vacuidad de la dualidad del objeto y sujeto, o el no establecimiento de una forma por su propio carácter como referente de las palabras o de una conciencia conceptual. Otro es la vacuidad del establecimiento verdadero o la vacuidad del establecimiento de un objeto por su propio modo de subsistencia no común, de forma que el objeto no es propuesto al presentarse a una conciencia no defectuosa. Otro es la vacuidad de la existencia inherente, incluso a nivel convencional. ¿Cómo podemos determinar la diferencia de profundidad que existe entre ellos? ¿Cuáles son verdaderos? ¿Cuáles falsos? La vacuidad de la diferencia de entidad entre sujeto y objeto que se afirma en la escuela de solo mente no puede ser aceptada por los consecuencialistas porque ellos afirman los objetos externos. No obstante, los consecuencialistas aceptan los otros tipos de vacuidad, pero no como la más sutil. ¿Cómo es esto? Mientras la comprensión de uno de los tipos de vacuidad más burdos se encuentra todavía en funcionamiento, es posible producir una conciencia que conciba lo opuesto a una vacuidad de un tipo más sutil. Pero cuando generamos la comprensión de un tipo de vacuidad sutil
y esta comprensión no se ha deteriorado en su funcionamiento, no es posible generar ninguna de las concepciones erróneas asociadas a lo opuesto de los tipos más burdos de vacuidad. Así pues, si verificamos la vacuidad más sutil, superamos completamente todos los modos más burdos de aprehensión errónea. Por ejemplo, aunque hayamos verificado que la persona no se establece sustancialmente en tanto que autosuficiente, todavía podríamos generar la concepción errónea de que la persona está establecida verdaderamente. Del mismo modo, aunque un postulante de la escuela de solamente percibe que una forma no se establece por su propio carácter como referente de las palabras o de las conciencias conceptuales que piensan sobre la forma, e incluso aunque esa comprensión actúe aún sin experimentar deterioro alguno, ello no impide que la persona conciba esa forma como establecida por su propio carácter, y que el que sea el referente de una palabra o de una conciencia conceptual se establezca por su propio derecho. De igual modo, a pesar de que los autonomistas del camino medio han decidido seriamente que los objetos no se establecen por su propio modo de existencia no común, tal establecimiento requiere que los objetos no sean propuestos apareciendo a una conciencia no defectuosa, todavía permanece la concepción de que los objetos se establecen por derecho propio. No obstante, cuando hemos comprobado que el fenómeno, dejando aparte la propuesta como una mera nominación, no se establece inherentemente, esto es, objetivamente por derecho propio, entonces, mientras no degenere la actuación de esa comprensión, será imposible generar ninguno de los tipos burdos de la concepción errónea. Así pues, la visión tal como la expone la escuela de consecuencia puede actuar como antídoto de todos los tipos de concepciones erróneas que son materializaciones del estatus del fenómeno. Sin embargo, si negamos más de lo que los consecuencialistas describen como el objeto de negación, algo más que la existencia inherente, entonces habremos caído en el extremo del nihilismo. Por esta razón decimos que la vacuidad descrita por los consecuencialistas es la visión inequívoca de la escuela del camino medio.